es Jesús sana a un leproso. Este relato está basado, o nos vamos a basar en Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45. Y el mismo evento está con alguna perspectiva diferente, versión diferente, en Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4, y en Lucas 5, 12 al 16. En ese sentido, Marcos, Mateo y Lucas son evangelios que se llaman paralelos o sinópticos, porque pueden ponerse tres columnas, poner el mismo relato, vamos a ver ahí comparar las diferencias, uno dice unas cosas más que el otro, en fin. Pero nosotros nos vamos a basar hoy en Marcos capítulo 1, el mismo relato, pero desde la perspectiva de Marcos. Pero vamos a tomar en cuenta lo que Lucas y Mateo también mencionan. Entonces, vamos a Marcos capítulo 1, versículo 40 al 45. Vino a él un leproso, rogándole. ¿A quién le estaba rogando el leproso? E hincada la rodilla, se arrodilló, le dijo: si quieres, puedes limpiar. Ante todo, tu voluntad, si quieres. No es si puedes, si quieres, puedes limpiar. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Como vamos a ver adelante, esto es algo inaudito, rompe moldes el que Jesús haya tocado a un leproso. Y le dijo, ¿qué fue lo que le preguntó el leproso? Jesús le dijo, quiero. Acto seguido, se limpió. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los sacerdotes. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Señor, bendice tu palabra. Creemos que toda palabra, las sagradas escrituras, es inspirada por ti, por tu Espíritu, que nos guía a toda verdad, y te ruego que hoy tu palabra edifique nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. El mundo, hermanos, está lleno de personas que sufren por causa de su insistencia en querer vivir sus vidas con cargas insoportables. Parece mentira, pero muchos de nosotros estamos incluidos en eso. Queremos vivir la vida con cargas insoportables, pero ahí seguimos. Son cargas que nos marginan, aíslan y condenan a consumirse en su propia autosuficiencia y orgullo. Yo puedo, yo soy capaz, yo aguanto. Si he hecho tantas otras cosas, ¿por qué no es? El relato de los evangelios acerca de un hombre contagiado de lepra que busca a Jesús en medio de su aflicción nos da la pauta para comprender que el amor compasivo de Jesús puede transformarnos, pero si le buscamos, humillándonos ante él. Dice el relato, en el versículo 40, que vino a él un leproso.
En aquel tiempo la enfermedad de la lepra era como hoy cáncer, era una enfermedad incurable. El cáncer ya es curable, ciertos tipos, en general todos. Y saben, la mejor manera de enfrentar el cáncer no es curarlo, sino prevenirlo. Hay razones por las cuales se desarrolla el cáncer. Era común que en aquel tiempo existieran leprosos. Y era una enfermedad incurable. Y dentro de la cultura hebrea estaba considerado como consecuencia del pecado. Tenía un origen espiritual. En cierta forma, sabemos que la Biblia nos enseña que todo pecado, que toda enfermedad, tiene su origen en el pecado. El agente causante de esta enfermedad es el bacilo de Hansen. Es una enfermedad degenerativa, lenta y progresiva, caracterizado por severas lesiones cutáneas, van afectando la piel, los músculos, tendones, ocasionando deformaciones y mutilaciones que resultan en un aspecto muy desagradable. Comienzan con llagas y se van secando, pero van carcomiendo los tejidos, los tendones, los músculos, etc. Ya no existen en México leprosarios. Tuvimos, mi esposa y yo, oportunidad hace años de visitar uno en una actividad del coro en el que participábamos en el seminario, y estaba por allá por los Reyes de la Paz. Todavía era necesario que existiera el leprosario. Entiendo ya, la lepra es una enfermedad que está erradicada y que en cierta manera es sencilla de enfrentar, de manejar. Quizás hay algunos casos aislados, pero en aquella ocasión los recordamos bien, nos dieron instrucciones de qué hacer, evitar tocar a los enfermos, pero todos estaban ahí, inclusive había familias, estaba el esposo, la esposa y hasta niños. No sabemos cómo manejaban eso, pero una seguía a la otra, no querían separarse. Vimos hasta gatos, y no recuerdo exactamente, pero nos pareció que había un gato por ahí con lepra. Se veía igual que todos los demás. Perdían las piernas o perdían las manos, sobre todo se manifestaba en la cara. Se le conoce también como la enfermedad leonina, porque la nariz va degradándose, se va perdiéndose los tejidos y van adquiriendo una fisonomía muy específica. La persona contagiada de esta enfermedad tenía que ser aislada del resto de la comunidad según la instrucción bíblica. Está en Levíticos 13:46, en Números 5 del 1 al 4, en Segunda de Reyes 15:5 y en Segunda de Crónicas 26:21. Ahí dice claramente, como ley de Dios, que cualquier persona que era encontrada con esta enfermedad no podía continuar en la vida social activa, debería ser aislada. Pero no había leprosarios. Aislada significa te vas al monte a vivir en las cuevas. La familia podía alimentarle en algún punto determinado, les llevaba el alimento, se lo dejaban allí, se retiraban para que el leproso saliera de donde era su madriguera, tomaba su alimento. Ese era el destino de un leproso en aquel tiempo. El que este hombre enfermo de lepra hubiese venido hasta Jesús significaba un rompimiento con las normas sociales y de la ley de Moisés. La ley de Moisés decía claramente que deberían estar aislados. ¿Quién determinaba que tenía lepra? El sumo sacerdote. Hay todo un instructivo en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en Levíticos, de cuál era la función del sacerdote. Si alguien tenía temor de que tuviera lepra o la familia, lo llevaban ante el sacerdote. Parte del entrenamiento del sacerdote era y tenía que checarlo y revisarlo, que si había manchas blancas, etcétera, etcétera. Comenzaba por ahí, y si el sacerdote decía, tiene lepra, sentencia. Significaba, sáquenlo de su casa, aíslense, porque va a contagiar a todos, y era cierto. Desde el punto de vista
de la enfermedad, sí, el bacilo se iba a contagiar, iba a brincar a demás organismos y se iba a desarrollar la lepra. Entonces tenían que aislarlo. No había otra, y era un proceso, no era la primera vez, sino era un proceso en el cual continuamente tenían que estar yendo con el sacerdote. Y la única persona que podía determinar si un leproso por alguna razón sanaba de su lepra también era el sumo sacerdote. Y había leyes específicas en el caso de que si se daba la sanidad, tenía que ofrecer algunos lavamientos, algunas absoluciones, les llaman, como parte de su proceso. Entonces este hombre se acerca a Jesús, se puso al alcance de Jesús, y este atrevimiento revela una urgencia de ser sanado, de ser restaurado, más grande que el terror de morir bajo las piedras de la gente. Hay otro relato que menciona Lucas donde se habla de 10 leprosos, pero esos 10 leprosos no se acercaron a Jesús, sino que gritaron de lejos, ¡Señor! Y la multitud estaba ahí con Jesús, le seguía. Los leprosos no podían juntarse, porque la gente agarraba piedras y podía matar. Esos 10 leprosos gritaron de lejos, ¡Señor, ten misericordia! Pero este no gritó de lejos, se coló entre la multitud. La multitud pudo haberlo rechazado, no hay evidencia de que lo haya hecho según el relato. Estaba frente a Jesús y Jesús parece que tomó control de la situación. Y estando frente a Jesús y el alcance de Jesús, rogándole de rodillas, hincada la rodilla, y Marcos es el único de los 3 relatos de los evangelios que describen al leproso arrodillándose. Mateo y Lucas no describen que el leproso se arrodilla, solo Marcos. La palabra utilizada es paracalón, autón, solamente para mencionar, dice de Paracleo 3800. Estas son herramientas o son referencias de una herramienta muy útil para estos casos que se llama concordancia de Strong. Strong es el autor. Es muy antiguo, tiene más de un siglo esa concordancia, pero fue un siervo que se puso a estudiar toda la Biblia, y a cada palabra de la Biblia le puso un número diferente. Lo fue numerando y fue desglosando sus raíces, de dónde venía, etcétera, de tal manera que empezó a concordar con todos los demás pasajes del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando yo menciono ahí que la palabra utilizada para rogarle era paraclón, autón, y vienen los números de referencia, quiere decir llamar cerca, invitar, invocar. Comenzó a invocar. No se trataba de un saludo común, sino se trataba de un acto de adoración. Nadie se hincaba su rodilla ante un hombre cualquiera, sino solo ante un poder superior como el emperador o su representante o Dios. El leproso hinca su rodilla ante Jesucristo. ¿Qué significaba esto? Que lo reconocía a él como el Mesías, el Hijo de Dios. Y le dijo, si quieres, Señor, si quieres. Imagínense el atrevimiento, la gente que estaba rodeando a Jesús, yo creo que se abrió, no lo relata el pasaje, pero se abrió, pues, estaba ahí un leproso. Jesús no se abrió, lo escuchó. Y este hombre le dijo, si quieres, si te place, si lo deseas, si es de tu agrado, si así lo determinas. Y ahí está la referencia de la palabra o el vocablo que usa, que significa determinar, escoger, preferir. Señor, si lo deseas, si lo determinas, si así lo decides, si te deleita hacerlo, puedes limpiar. Fíjense que el texto no menciona que que el leproso
le haya pedido a Dios: si quieres puedes sanarme. No, el leproso no pidió sanidad. Limpieza, bueno, es que es lo mismo. No, no es lo mismo. En el contexto del pasaje no es lo mismo. La palabra katarizai, que tiene su raíz también en otros vocablos anteriores, significa hacer limpio, significa purificar. Si quieres puedes purificarme, y eso implicaba la parte espiritual, la conciencia y la idea de que su enfermedad, su lepra, tenía que ver con el pecado. Lo que este hombre le estaba diciendo: límpiame, si tú quieres puedes purificarme. Si tú me purificas de mi condición espiritual, mi pecado, mi enfermedad se va. No le pedía nada más: Señor, perdóname, porque esta lepra es por mi pecado. Está bien, te perdono, pero sigue con la lepra. No, él sabía lo que estaba pidiendo: si quieres, puedes limpiarme. En este caso, el leproso pide ser limpiado en el sentido de limpieza espiritual, limpieza ritual, para ser rehabilitado a su vida familiar, social y a su fe. No podía tener trabajo, era un paria, era un marginado de la sociedad, dependía de la misericordia, y muchas veces morían de hambre, de frío, de enfermedades diversas, porque nadie se ocupaba de ellos. Era sentencia de muerte. No podían acercarse a su familia. Por eso le dice: si quieres puedes limpiar. El verbo que el leproso utiliza tiene un uso más para limpieza espiritual y ritual que física. La petición no fue: sáname, sino límpiame, porque la desgracia del hombre era su marginación y desprecio social por causa de su enfermedad. Mira, hermano, una cosa es ayudar a una persona necesitada que vive en pobreza y llevarle despensa. Está bien, no necesita despensa, necesita restauración a la sociedad. Esa es la tarea que una iglesia debería hacer. Vamos a ayudar a alguien a restaurar a la sociedad. ¿Qué implica todo eso? Muchas cosas. Formación, preparación, sanidad, tal vez desde el principio. Tal vez haya otras enfermedades producto de su desnutrición, posiblemente producto de su adicción a las drogas o producto de su alcoholismo. Lo que este hombre estaba pidiendo era ser rehabilitado a la sociedad. Ese era su problema principal. Por eso la petición no fue: sáname, sino quería ser purificado. Pero este hombre se acercaba a Jesús diciéndole de una manera específica. Le dice: Urié. La palabra Urié viene de el vocablo curión, y de ahí hay ciertas derivaciones, quiere decir Señor. Y esta palabra era utilizada solamente para autoridades máximas. ¿Han visto el hotel ese que está por ahí, Luis Cortines, el Kyrios? Bueno, quiere decir señorío o señoría, algo parecido. Es una derivación de esta misma palabra. Este hombre leproso se acerca a Jesús, hincado, le dice: Señor, límpiame. Pero está utilizando la palabra indicada. Él está reconociendo en Jesús un señorío, una autoridad que solamente podía provenir de Dios. El apelativo de Señor, que Mateo y Lucas registran también, va seguido de la petición de ser limpiado de su enfermedad, porque nadie, sino solo Dios, podía realizar ese milagro. Y el leproso, en actitud de humillación y adoración, se acerca a Jesús apelando a su autoridad divina para pedirle limpieza y restauración a una nueva vida. Entonces, vemos cómo Marcos afirma su propósito de presentar a Jesús como Hijo de Dios, como Señor y como Cristo o Mesías. En esta misma intención lo vamos a ver a lo largo de todos los eventos de sanidades, prodigios, señales que rodean a Jesús durante todo el relato de los evangelios. En este caso,
especialmente de Marcos. Y si quieres, Señor, puedes sanarme. Y viene la respuesta de Jesús. Y Jesús, teniendo misericordia. El vocablo o la manera, lo que dice realmente en el griego, porque fue escrito en el griego, fue kai esplakinistes, de una derivación de la misma raíz, que significa o se traduce sentir que las entrañas anhelan, sentir lástima, compadecerse, tener misericordia, moverse a misericordia o tener compasión. El vocablo utilizado para misericordia tiene un significado lleno de riqueza en el lenguaje griego antiguo del Nuevo Testamento. La raíz de misericordia es splein, que significa intestino, vísceras, también pulmones, entrañas, todo lo que tenemos aquí dentro. Jesús fue movido a compasión, es decir, todo su interior se conmovió. Estamos hablando de una reacción física. Jesús sentía compasión. Y cuando sentía compasión de ver el dolor y el sufrimiento de este hombre, que se acerca humillándose, y sabía Jesús lo que pasaba con un leproso, pero vio la actitud de ponerse de rodillas y decirle: si tú quieres, Señor, no vengo a insistir, no vengo a... Pero tuvo el atrevimiento de rebasar toda clase de barreras religiosas, sociales, y ponerse frente a Jesús, al alcance de Jesús. Y la reacción de Jesús fue tener misericordia. Y ese tener misericordia no era una idea nada más, ay pobrecito, sino que algo se movió dentro de Jesús, físicamente hablando. Este es el sentido que tiene esta palabra. Pero esto, para los griegos, estas emociones no corresponden a ninguna divinidad para el pensamiento griego. Y aunque sean cristianos judíos, pero tenían todo un pensamiento griego, habían nacido y habían crecido dentro de toda una cultura griega. Hablaban griego, hablaban el hebreo tal vez sí, pero hablaban griego como el idioma común de su época. Y entonces estaba Marcos escribiendo diciendo que Jesús tuvo una reacción con el leproso, y esa reacción fue una reacción de misericordia que le hizo moverse en sus entrañas, teniendo compasión por este hombre. Para un lector de Marcos, lo primero que dice: ¿este es Dios? No. Para los griegos, la divinidad no puede ser débil. Esto de un Dios que se compadece y en sus entrañas y siente compasión es debilidad. Los dioses de los griegos no son débiles. No se mezclan con pasiones humanas, así como estaba pasando. Se mezclaban en otro sentido, pero no en este sentido. Ellos son implacables, son dioses. De manera que la idea de entender a Dios de esta forma era una controversia. Era una controversia. Pero Marcos no está ignorante de esto. Escribe intencionalmente que Jesús tuvo compasión, tuvo misericordia, y esto significaba que sus entrañas se movían dentro de él por causa de ver el dolor de este hombre. ¿Qué quería decir esto entonces? La riqueza del texto en los evangelios es que se utilizan palabras que generan un conflicto de significado en el griego en que fue escrito el relato. Pero parece que los escritores lo usan conscientes de lo que están provocando. Es decir, primeramente el leproso le dice a Jesús: Señor, Uriel, Mateo y Lucas,
título asignado solamente a un rango superior de persona o a Dios. Después, los tres escritores describen al Señor compadeciéndose desde sus entrañas por un mortal. Sin duda, los lectores de la época experimentaban un choque de conceptos, pero es justamente lo que Marcos en este caso se propone al escribir su evangelio: presentar a Jesús como el Dios que siente compasión, el Dios que siente ternura, el Dios que siente amor por el caído. Siente el enfermo, por el marginado, por el oprimido. Sin duda era un concepto muy diferente a la idea que los griegos tenían de los dioses. Pero para la cultura griega la divinidad no podía exhibir esa debilidad. Y Marcos está describiendo al Dios encarnado que se compadece desde sus entrañas por el débil y por el que sufre. Pero este era el Dios que Jesucristo encarnaba en su persona. Jesucristo sufría, se dolía, se compadecía, le daba lástima, pero no de lástima, sino se compadecía, se identificaba con el dolor de las personas. Jesús no ayudaba para tratar de demostrar algo, tampoco ayudaba con lo que le sobraba, sino que Él extendía la mano, daba lo que tenía de Él. Marcos es el único de los relatos de los tres evangelios en relación a la curación del leproso que registra a Jesús conmoviéndose desde sus entrañas. Este vocablo aparece solo en los evangelios, siempre refiriéndose a Jesús en relación a quienes sufrían enfermedades o aflicciones. Esta preocupación de Jesús por los enfermos y marginados es la tónica de todas las veces que los evangelios les describen interactuando con los débiles y los necesitados. Las angustias de las personas son sus propias angustias. Él ama tierna e intensamente a los afligidos, y se muestra solícito en ayudarles. Cabe aquí mencionar algo. Esto, hermanos, es sumamente desgastante para cualquier persona. Es muy importante guardar un equilibrio emocional. Siempre que estamos involucrados en ayudar a personas que necesitan restauración, a personas que están sufriendo, a personas que están en aflicción, que están en dolor, no podemos desbocarnos, porque con una sola experiencia podemos agotarnos emocionalmente. Jesús se agotaba, pero es que no solamente era uno solo. La gente lo buscaba, y lo buscaban con sus necesidades, querían ser sanados, y Jesús tenía para todos. Nosotros no tenemos para todos. Ok, ya entendí. Es que Jesús es Jesús, nosotros pues no somos igual que Jesús. No me refiero así. Me refiero que Jesús tenía la inteligencia para manejarse en medio de esas circunstancias. ¿Saben cuál era el secreto? Buscaba al Padre. Las fuerzas que tenía Jesús, el equilibrio que tenía Jesús para poder ayudar, para poder estar cargando con tantas cosas que no tomaban la responsabilidad de otros. Eso sí no, porque esa es otra cosa. Las fuerzas las tomaba Jesús de la comunión con su Padre. Si no hacía eso, no iba a poder. Era agotador, es agotador. Y luego dice el relato que tuvo misericordia ¿de quién? Del leproso. Y extendió la mano y le tocó. ¿Saben? Estaba rodeado de muchas personas. Ya fue un rompimiento a las normas que un leproso estuviera tan cerca. Pero luego ven que Jesús, el rabino, el maestro, extiende la mano
lo cual indica que la cercanía era obvia. Y lo toca. ¿Sabe lo que eso significa? El leproso era considerado una persona inmunda. De hecho, el leproso tenía la obligación, cuando andaba por los caminos, de llevar como una campana, un cencerro, sería hoy, o anunciándose para que oyeran el ruido y la gente decía, ahí anda un leproso. Pero no solo eso, sino que si estaban a la vista algunas personas, el leproso debía decir, inmundo, inmundo, aquí hay un inmundo, soy inmundo. Entonces la gente decía, alejémonos, porque si nos contactamos, si nos acercamos mucho, nos vamos a volver inmundos. Este era el concepto de la santidad del Antiguo Testamento. Lo inmundo no debe tocar lo santo. En el Nuevo Testamento cambia. Lo santo es lo que transforma. La luz ilumina las tinieblas. Jesús no tuvo problemas. Extiende su mano y le tocó, y no fue inmundo, sino todo lo contrario. La pureza, la santidad, el poder de Dios se transfirió al enfermo y lo limpió. Los 3 evangelistas están de acuerdo que el leproso se acercó sorprendentemente tanto a Jesús que bastaba con extender la mano para tocarle. Al hacerlo, Jesús rompe los protocolos sociales y religiosos, movido por la compasión que sentía a sus entrañas. Así vemos cómo el poder de Dios que salía de las manos de Jesús se hace uno con el amor compasivo que tuvo por el hombre desechado por la sociedad. ¿Qué le dio la sanidad al hombre? Si quieres puedes limpiarme. Jesús dijo, quiero. Y entonces el hombre fue sano porque lo tocó. No. El hombre fue sano porque Jesús dijo, sé limpio. La voz, la palabra de Dios es lo que determina el poder de Dios. Jesús le dijo, probablemente aún con la mano puesta sobre el hombre, porque fue una respuesta inmediata, quiero, estoy queriendo. En sí es un presente continuo, como lo menciona. O sea, sí me gustaría. Señor, si quieres puedes limpiarme. Sí me gustaría. No. Le dice, sí, lo quiero, lo estoy haciendo. Es un presente, es un ya, pero que está actuando, caminando, funcionando. Al querer de Jesús se añade el poder que opera el milagro, por la palabra dicha. Ya lo hemos comentado antes. Y creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces Dios movió las manos, hizo así, fue la luz. Y la tierra se... Y hacía Dios así, y así, y las cosas se creaban, ¿no? Dios hablaba y las cosas se hacían. La voz de Dios. Dicho sea de paso, el sonido transforma la materia. El sonido transforma la materia. La voz de Dios, poderosa, eterna, generaba, creaba, crea, genera. Y actualmente el sonido transforma la materia. ¿Saben la diferencia y por qué en el plan de lecturas bíblicas que tenemos? Se dirige aquí el hermano. Tiene una sección que es audible. No es por comodidad solamente. Sí, es comodidad. En lugar de hacer la lectura, bueno, algunos que somos miopes como yo, o sea, nos dificulta más, pero no, ahí lo prendemos y ahí vamos oyendo. Pero hay una razón poderosa.
La fe es por el oír. El oír por la palabra. Hay transformación. Cuando estamos oyendo continuamente la palabra de Dios, se mueve algo, se transforma algo, se dinamizan muchas cosas dentro de nosotros, dentro del cuerpo, dentro de todo lo que es materia. Hay pruebas formales, científicas, donde ponen una manguera a presión con agua, pero le colocan en la boca de la manguera un sensor y ponen música de reggaetón, y el chorro de agua sale según el ritmo, pero de la otra manera, con la misma presión, tiene otro sensor y se transmite música armónica. Y la presión sale, el chorro de agua sale diferente. Pruébelo, sencillo. No lo he hecho, he estado a punto de hacerlo, pero hay algo que se llama, lamento que se llame así, cuenco tibetano. El Tíbet, estar relacionado con cosas esotéricas, bueno. Pero es una prueba y es una realidad. Es un cuenco, parece que es metálico, es de bronce, se llena de agua y por fuera se gira sin despegar una especie de barra de madera redonda, sin despegarlo, y el agua comienza a vibrar. Es cuestión maligna, no, es física. El agua comienza a vibrar. Si seguimos sin parar el movimiento, hay un sonido. El agua sigue y se va concentrando hacia el centro una mayor vibración y se empieza a levantar en el centro algo que pareciera ser como que se quiere formar una columna de agua. El sonido transforma la materia. ¿Sabe lo que significa la palabra de Dios audible? Por eso cuando leemos la Biblia es mejor leerla de manera audible. Innumerables experiencias con personas que en las noches tienen no sé qué, que les visitan cosas feas y que sueñan y que ven y son reales, ¿eh? No crean que son cuentos. No tengo las experiencias esas, pero sé que son reales. Y les he dicho, ok, bueno, mira, vamos a hacer esto. Aparte de revisar cómo está su situación espiritual, he dicho, veo que tienes ahí una pantalla de estas. Mira, todas las noches, porque le sucede en las noches, que tiene una pelota de básquet ahí, a medianoche comienza a rebotar solita, en el baño el cesto de basura, de papeles, se cae así, y no tira. Bueno, había sus razones. Le dije, agarra y préndela en las noches en Salmos, busca Salmos, son audibles hasta con música, cualquiera, busca, y de manera audible, muy ligero, los demonios tienen oído tísico, ellos oyen todo, ¿no? De lejos, pero tú deja que el ambiente, que la atmósfera se llene de palabra de Dios. Y me dice, le digo, si sigue igual, y si sigue igual, bueno, pues vemos entonces qué hacer. Si no, pues ahí me avisas. No me volvió a hablar. No pasó. Después, con los meses, me encontré al papá. Le dije, oye, ¿te acuerdas que tú me dijiste y tu hijo? No, pues ya no se volvió a quejar. Claro, la palabra de Dios audible tiene poder. Amén. Entonces, este hombre fue sanado, ¿por qué? Porque Jesús lo tocó. El tocarlo tuvo otra implicación, fue parte de, pero más bien porque Jesús dijo, sé digno. Al querer de Jesús se añade el poder de
Entonces, sin embargo, Jesucristo declara limpio al leproso, y al momento que Jesús declara limpio al leproso, ¿qué creen? Se metió en problemas con la religión establecida. ¿Por qué? Nadie podía declarar limpio a un leproso más que un sacerdote. ¿Y por qué Jesús lo hizo? Él no era el sumo sacerdote, porque había que resolver la necesidad allí. El hombre tenía que ser sano, además tenía la autoridad de hacerlo, pero sabía muy bien que iba a tener una confrontación. No le tocaba a él en ese momento, pero tenía la autoridad de hacerlo. Entonces, al quiero, dijo, sé limpio. Y al pronunciar el hecho de ser limpiado, era necesario para que el enfermo fuera sanado. Así que él hubo hablado, dice, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Y luego dice algo más. Fíjense, la sanidad fue inmediata. Al momento que Jesús dijo sí, sanó. ¿Y qué significa sanó? No sabemos hasta qué grado de lepra había, pero si tenía pedazos de carne ya secas y que ya se habían caído, todo se regeneró. Ese es el milagro. Todo se regeneró. Pero viene algo interesante. Le encargó rigurosamente. ¿Qué significa eso, que le encargó rigurosamente? Bueno, justamente lo que decíamos hace un momento. Utiliza ahí un vocablo un poco difícil de pronunciar, pero que se traduce literalmente como bufar con cólera, con enojo. Tener indignación por, culpar, suspirar con disgusto, encargar rigurosamente, estremecer, murmuración, conmover. El verbo embrimomai es poco usado en el Nuevo Testamento. Está vinculado con el resoplido de un caballo. Interesante. La connotación tiene que ver con irritarse, expresar desagrado y gemir. Por tanto, es difícil en este versículo encontrar un significado adecuado. Es decir, ¿qué hizo Jesús? ¿Por qué Jesús le dice que le encargó enojado? Le encargó con bufido, ¿verdad? ¿Qué le encargó? Es como que Jesús pasa todo lo que ya hemos visto, le dice, quiero ser limpio, el hombre es limpio y le dice, ok, ahora vete, pero no lo digas a nadie. ¿Me entiendes bien? No quiero que se lo digas a nadie. Eso de que Jesús siempre era tierno, amado mío, ahora te puedes ir. No me gustan en las series que aparecen en muchas series de esas de televisión de la Biblia. No me gustan. No, aquí lo que nos está diciendo es que Jesús estaba molesto, estaba tenso. Sanó al leproso, ya era mucho estrés el momento que estaba viviendo, estaba tocando al leproso, le había declarado sano y lo estaba poniendo en confrontación con las autoridades religiosas. Y entonces le dice rigurosamente, le encarga rigurosamente, no lo cuentes a nadie. Y le despide de esta manera. Y la idea de despedirle es brusca. No le dijo, ahora amado hijo mío, agarra el camino y vete. Por favor, no se lo vayas a contar a nadie. Sino que Jesús estaba tenso y le dijo, vete ya. Había mucha gente ahí de testigo. Muchos chismosos iban a ir con el sumo sacerdote. Oye, allá Jesús anda declarando limpio a un leproso, ¿cómo ves? Como sacerdote, pues, iba a reaccionar. Todo eso estaba envuelto en ese momento. Y Jesús agarra y le dice, vete ya, pero rápido, vete, muévete. No le cuentes a nadie nada de lo que está pasando. Y el hombre, ¿cómo le habrá contestado? Sí, Señor, lo que tú quieras. Pues, ¿qué otra? Y entonces le despidió.
sin que le contara a nadie. Pero luego le dice, ve y muéstrate al sacerdote. O sea, lo primero que tienes que hacer al irte de aquí es, ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. ¿Jesús le tenía miedo al sacerdote? No. Sabía que el momento de tenso y de la confrontación iba a venir tarde que temprano y estaba preparado. Pero no era el tiempo. Hay un sentido de Jesús de pertinencia muy importante. Él sabía cuándo, y en ese momento no era el tiempo para que hubieran esas confrontaciones. Pero, ¿qué hizo el hombre que era sanado? Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho. Contó el milagro a todos los que pudo y divulgó, informó por completo su limpieza y sanidad, y todo vino a ser del conocimiento público, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Esa fue la consecuencia, porque el hombre no obedeció la instrucción. Estaba emocionado el hombre, ¿no? Pero no siguió la instrucción. Es que estaba muy agradecido, pero no siguió la instrucción. Lo entendemos, ¿no? Cualquiera de nosotros actuaría así, pero no siguió la instrucción. No tuvo control, no siguió la instrucción. Qué importante es que sigamos las instrucciones de Dios en su palabra. No le demos más vueltas al asunto. Y entonces Jesús se quedó fuera en los lugares desiertos. La consecuencia o el resultado, de todas maneras, la gente lo buscaba. Ya no esperaba que Jesús entrara a la ciudad. Además, logísticamente ya no eran ciudades, eran pueblos, eran aldeas. Pues no soportaban la cantidad de gente. Y entonces salían al desierto y buscaban a Jesús en el desierto. Buscaban al Dios que tenía compasión, al Dios que se movía en sus entrañas de misericordia, aunque eso estuviera en contra de los dioses que ellos entendían y conocían y habían aprendido de los griegos. Nosotros creemos en un Dios que se compadece, nosotros creemos en un Dios que tiene misericordia, en un Dios que sufre con nosotros, en un Dios que se duele con nosotros, pero que guarda su equilibrio y no se desgasta con uno solo. Nosotros podemos desgastarnos en dolor y sufrimiento con uno solo y no tenemos más batería para nadie más. Y debemos estar siempre listos, siempre preparados. Esto de estar siempre listos y preparados, aunque no exactamente en esto, pero también incluye esto, lo entendí en algún tiempo cuando recibí la visita de una persona endemoniada en mi oficina, bien endemoniada. Jorge y Bella la conocen muy bien. La recibí en mi oficina y estaba, pero la mujer, y era inesperado, no la esperaba ahí. Pero, y no me tocó, no me quedó de otra, que había que enfrentarla, no a ella, los que estaban dentro de ella. Y empezó a señalarme y me trajo a colación a otro pastor y de aquí de la ciudad y me dijo, tú y a ese fulanito, están siempre bien ocupados, no sé qué, empezó ahí. Entonces me di cuenta y como teníamos ahí un equipo de hermanas de oración, de guerreras de oración, entonces le llamé a Héctor, era un hermano, un muchacho que nos ayudaba como secretario. Decía, Héctor, llama a la hermana Kevina y que pongan a orar a la gente porque aquí está la cosa. Pero ¿saben cuál era el problema que yo tenía? No estaba preparado. ¿Cómo que no estaba preparado? No. Esa mañana me reuní con los hermanos que trabajaban conmigo ahí y habíamos desayunado enfrente, riquísimo. Estaba lleno, gorditas picadas, todo lo que ustedes se imaginan. Hermanos, no se puede estar preparados para ministrar a la gente con el estómago. No se puede. Desde el principio del ministerio yo aprendí, no sé por qué, lo entendí,
los domingos, normalmente ya casi, pero los domingos especialmente, cuando va a haber una actividad, yo no tomo alimento. Porque o estoy aquí predicando o estoy haciendo digestión. No puedo estar, hermano, porque la palabra de Dios, perdón, no se puede. Hay que estar preparados, siempre. Siempre. Para eso hemos sido llamados. El alimento, pues que venga después. Ya después me desquito. Pero hay que estar listos. ¿Okay? Entonces, a ver, ¿cuántos quisieran encontrarse con un Cristo así? El que tiene misericordia, que se compadece. ¿Te has sentido solo o sola? ¿Estás solo, sola con tu problema, con tu dolor, con tu aflicción? Que nadie te hace caso, que nadie te quiere, que nadie te entiende, que nadie te comprende. Bueno, mira, Cristo sí. Pero, si quieres encontrarte con Cristo, lo primero que debes hacer es reconocer que lo necesitas. Mientras sigas creyendo que puedes con todo, que no necesitas a nadie, ni siquiera a Dios, seguirás caminando solo o sola, con la lepra de tu pecado consumiéndote en tu dolor y en tu amargura. Pero Jesús no se impone a los soberbios, no obliga a los que se sienten justos, a los que se sienten fuertes o autosuficientes. Si alguien se siente justo, fuerte o autosuficiente, el Señor dice, está bien, adelante, ahí me llamarás. Espero que haya tiempo. Pero si tú clamas y si tu alma gime por ayuda, Él vendrá a ti. Él extenderá su mano, te tocará y te levantará. No fue la única vez con el leproso. Cuando Bartimeo el ciego gritó, Jesús, ten misericordia de mí, Jesús se detuvo. Tuvo misericordia de él. Cuando la mujer samaritana le dijo, Señor, dame de esa agua, el Señor le dio vida en abundancia. Cuando Pedro se ahogaba en el mar de Galilea y gritó, Señor, sálvame, Jesús extendió la mano y sin dudar sacó a Pedro de las aguas turbulentas. ¿Y cuántos más pasajes podemos encontrar? Él nunca ha rechazado un corazón humillado, pero tampoco ha obligado a nadie. Él te busca y toca a la puerta de tu corazón, pero tú decides. Tú decides abrir. Él te llama, pero tú decides escuchar. La palabra de Dios dice, me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo tu corazón. Este leproso, en su dolor y aflicción y sufrimiento, no le importó arriesgar su vida, romper las reglas, las normas. Necesitaba sanidad, limpieza, purificación. Dobló su orgullo, su soberbia, se arrodilló y le dijo, si quieres, Señor, puedes limpiar. Todo lo hizo perfecto, nada más cuando debió callarse no se cayó, pero ya estaba sano. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Buscarás al Señor con todo tu corazón? ¿O no tienes tiempo? Ya vendrá el momento. Okay. La invitación hoy es ven y dobla tu rodilla ante el único que puede levantarte, sanarte y transformarte. Amén. Cierra sus ojos. Señor, conoces el corazón de todos los que aquí estamos. Perdona nuestras soberbias. Perdónanos por querer enfrentar la vida solos. Creer que podemos solos. Ahora entendemos que no podemos. Sin tu ayuda nada somos. Te necesitamos, Padre. Perdona mis pecados.
Te necesito como varón, te necesito como mujer, te necesito como esposo o como esposa, te necesito como hijo o como hija, como padre, te necesito como padre. No puedo solo, Señor. Te necesito en mi vida personal, en mi trabajo. Ayúdame, ten misericordia. Si quieres, puedes hacerlo. Te entrego mi vida. Creo con todo mi corazón que moriste en la cruz, que derramaste tu sangre para limpiarme de todo mi pecado. Bendito seas. ¿Alguien en esta hora se acerca a Jesús de esta forma y le dice: aquí está mi vida, no puedo solo, te entrego mi ser, levántate? Si eres tú, solamente alza tu mano para orar por ti. Voy a pedir a algunos hermanos, hermanas que vengan a orar por las personas que tienen sus manos levantadas.